Shalom a todos y bienvenidos a un tiempo más de estudio bíblico. Estaremos en esta noche continuando con la segunda parte del tema, las fiestas de Dios, las fiestas de Yahweh. ¿Sí? Porque Yahweh tiene fiestas, tiene tiempos establecidos, tiene fechas que Él ha establecido en su palabra para que su pueblo las observe y tenga tiempo de reunión, asamblea. Como se dice en el hebreo, tenga Mikra Kodesh, tiempo de santa convocación. Y la semana pasada estuvimos tocando las primeras fiestas que fue Pesach y panes sin levadura. Nos quedamos en esas primeras dos. Y hoy vamos a entrar en Bikurim. Amén. Bikurim es una palabra hebrea que se traduce como primicias, las primicias de Yahweh. Y cuando usted escucha la palabra Bikurim o primicias o el tiempo de primicias, usted rápido se va a ubicar en tiempo y espacio y va a pensar en Reshi Omer, conteo del Omer y la fiesta de Shavuot, ¿verdad? La mecida, la ofrecida de las primicias de la cosecha, el conteo de los 50 días hasta llegar a la fiesta de Pentecostés. Eso se le conoce como el periodo de Bikurim, ¿verdad? Y quiero invitarlos a las escrituras para poder establecer el conocimiento directamente desde las escrituras y vamos a Levíticos 23. Acompáñenme a Levíticos 23, estamos trabajando allí. Y Levíticos 23, versículo 9 en adelante, porque los primeros versículos del 1 al 8 nos hablan de Shabbat, Pesach o Pascua, panes sin levadura, Hamatzot. Y ahora vamos a entrar en el tiempo de Bikurim. El tiempo de Bikurim comienza con la mecida de la gavilla. ¿Qué es una gavilla? La gavilla, o en hebreo, Omer, es una porción. Es una porción de lo que se le conoce como de la cosecha de cebada o de trigo, ¿verdad? Es ese manojo de espigas que se recogen. No sé si usted algún día pudo ver cómo se recoge el arroz, cómo se recoge el trigo. Pues son espigas que se recogen, se entrelazan, se hace un amarre y queda un manojo, ¿verdad? Queda un manojo. Y eso se traía al sacerdote en el templo. La primera cosecha se traía al sacerdote y el sacerdote tenía que presentarla delante de Dios en favor del pueblo, dándole gracias al Padre por un tiempo más de cosecha, y entonces el pueblo podía disfrutar de los alimentos preparados con esa cosecha. Vamos a leerlo aquí. Levíticos 23, versículo 9. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esos primeros frutos o esa primera gavilla se le conoce como Reshi Omer. Reshi viene de cabeza o primero, ¿verdad? Primicia. Y Omer de manojo, ¿verdad? Entonces ese primer manojo, ese Reshi Omer, como conocemos la conmemoración como Reshi Omer, se hace de esta manera. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando
hayáis entrado en la tierra que os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Aquí la palabra de día de reposo desde el hebreo es Shabbat, ¿verdad? Es Shabbat, el día de reposo, el séptimo día de la semana bíblico, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta mecida de la gavilla o este homer que se recoge de la cosecha y se traía al sacerdote, tenía que ser después del día de reposo. Quiere decir que el día domingo. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni gran tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo y por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y dice versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreces la gavilla como ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Cuando dice aquí, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, 50 días después que ofreces el Omer Reshi, se le conoce como Shavuot, la fiesta de Pentecostés, o como bien se traduce en hebreo, Shavuot, la fiesta de las semanas, ¿verdad? Porque se cuentan 7 semanas completas, como dice aquí en el versículo 15. Dice, desde el día en que ofreces la gavilla, 7 semanas cumplidas serán. Entonces de ahí tú cuentas 7 veces 7, 49, ¿verdad? Más un día, al día siguiente, cae domingo, igualmente, es Shavuot, es Pentecostés. Y todos estos datos son muy importantes porque son los datos que nos van a llevar a celebrar las fiestas en sus tiempos establecidos, comenzando desde Pesaj, ¿verdad? Comenzando desde Pesaj. Y esto está relacionado directamente con Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando usted ofrece la gavilla o ofrece ese manojo, se hace el día después del día de reposo. Y eso automáticamente, como es domingo, usted lo ubica en tiempo y espacio, porque Yeshua se presenta resucitado el día domingo. Él tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿verdad? Y cuando Él resucita de entre los muertos, que lo hace el sábado o el Shabbat a la caída del sol, cayendo día domingo, Él se presenta como resucitado, como vivo entre los muertos. Él lo hace el día domingo. Y esto es un tema popular, ¿verdad? Esto es una información conocida por todo el mundo creyente, porque ustedes saben que celebramos el domingo de resurrección y celebramos la resurrección de nuestro Adón Yeshua domingo y todo esto es un tema bastante conocido, pero fuera de lo tradicional, que la tradición nos aleja muchas veces de la realidad, ¿verdad? Entendemos bíblicamente que sí, es una gran verdad. Yeshua se presenta domingo como el
como el día domingo como resucitado entre los muertos. Y entonces ahí donde Él se presenta como la primicia de los que son resucitados. De eso lo vemos nosotros en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Ok? Y dice allí, mas ahora Cristo, mas ahora el Mesías, Yeshua, ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo día domingo. Resucitó a la caída del día sábado, a la caída del Shabbat. Él resucita de entre los muertos. Y dice allí, primicia de los que durmieron es hecho. Quiere decir que Él se presenta como la primicia de los resucitados. Y esto, amada familia, está totalmente conectado con el tiempo del Reshi Omer, con la presentación de las primicias de la cosecha. Usted y yo somos cosecha de Yahweh. Usted y yo somos cosecha de Dios. Somos parte de su pueblo. Y somos parte de ese remanente y de ese pueblo que al igual como Yeshua también resucitaremos en el día establecido. Pero Yeshua es la primera cosecha. Él es la primicia de los resucitados y Él lo hizo un día domingo, primer día de la semana. Es cuando Él se presenta. ¿Es casualidad? No es casualidad. Es propósito que esté conectado con el Reshi Omer Levítico 23 que acabamos de leer, que dice que el primer día, después del día de reposo, domingo, presentaréis delante de Dios las primicias de la cosecha. ¿Y qué se presentaba? La cebada. La cebada era lo que se estaba recogiendo en ese primer tiempo y en Shavuot se presentaban otros frutos como cebada y trigo, ¿verdad? Algunos dátiles también en Shavuot, esa otra cosecha. Pero Yeshua representa ese Reshi Omer. Por eso, cuando él muere, está 3 días en el vientre de la tierra y 3 noches, resucita y se presenta como la primicia de los resucitados. Por eso nosotros dentro de nuestros servicios en tiempos de Pesaj, celebramos Pesaj y el domingo siguiente a ese tiempo de Pesaj, nosotros presentamos Reshi Omer. ¿Y a quién presentamos? A Yeshua. Presentamos a Yeshua como la primicia de los resucitados. Y a partir de allí contamos 50 días. 7 semanas completas. Si usted me acompaña a Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas, capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras blancas resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Baruch Hashem. Entonces es ahí cuando Yeshua se presenta como el Reshi Omer, como la primicia de los resucitados. Y como nos marca la escritura,
lo acabamos de leer en Levíticos 23, podemos volver allá. Vamos a Levíticos 23 nuevamente. Versículo 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla ofrecida a Yahweh, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. O sea, son 7 días de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto. Versículo 19 dice, ofreceréis además un macho cabrío por expiación. Todos estos sacrificios, usted y yo no tenemos que hacerlos, porque Yeshua HaMashiach es el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio. Y ya Él fue crucificado, ya fue sacrificado. Nosotros estamos llamados a conmemorar los tiempos, ¿verdad? Entonces, esto, 50 días después de Pesaj, nosotros nos encontramos en Shavuot. Y Shavuot, amada familia, es conocido como la celebración de los 50 días que conmemora cosecha y conmemora, según la tradición, la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. Es una fiesta de gratitud, de pacto y de revelación. Porque es cuando el pueblo conoce los mandamientos de Yahweh, después de haber salido de Egipto, más de 400 años esclavos, habían perdido hasta su propia identidad, y es allí donde vuelven a reencontrarse con el Eterno. Y el Eterno otra vez les da sus mandamientos, que son sus caminos, su verdad y su vida, para que ellos empiecen a caminar, siendo un pueblo santo apartado para Él. Así como dice el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo, que si ustedes me hacen caso y guardan mi pacto, ustedes serán mi mayor tesoro sobre toda la tierra, porque ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y esto está conectado con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa querida por Dios. El plan perfecto de Hashem no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y usted y yo debemos conectarnos con cada una de las fiestas que Él ha establecido en Levíticos 23 para que nosotros no olvidemos lo que ya Hashem ha hecho por nosotros. Es por eso que cada fiesta nos conecta. Cada fiesta nos integra cada día más. Nos integra cada vez más al pueblo adquirido por Yahweh, el pueblo santo de Israel. Entonces, Shavuot, que es 50 días después que usted ofrece el Reshi Omer, está totalmente ligado con la entrega de la Torah, la entrega de los mandamientos. ¿Y por qué se dice esto? Por el siguiente texto. Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Versículo 1 dice, en el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Y esto es maravilloso porque si ustedes recuerdan el calendario que yo les mostré,
la semana pasada, lo voy a volver a mostrar para que usted lo pueda ver, lo pueda apreciar, ¿verdad? Vamos a mostrarlo nuevamente. Vamos a compartir la pantalla. Por alguna razón no puedo compartir la pantalla. Vamos a ver qué está pasando aquí. Volvamos de nuevo. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Ok, vamos aquí. Compartir. Ahora sí. Ustedes pueden ver aquí claramente. Este es el calendario, ¿verdad? Y aquí en el calendario usted ve que el primer mes fue Aviv. El segundo mes, Iliar. Y el tercer mes, Sivan. Y si usted ve aquí esta rayita, si sigue el cursor, esta rayita está conectada con Shavuot, Pentecostés, Levíticos 15 al 22. Entonces, ya con este calendario, que es un recurso que usted puede obtener en la internet, usted busca calendario hebreo o las fiestas de Yahweh en Google y rápidamente le va a aparecer este recurso. Hay muchos, usted escoge el que más le parezca mejor para poder estudiarlo, pero usted va a ver que Shavuot o Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la famosa fiesta que habla Hechos, capítulo 1, el versículo 2, capítulo 2, se celebra en el tercer mes del calendario hebreo, entre mayo y junio, ¿verdad? Esta fiesta ya nosotros la celebramos, ya pasó. Nosotros estamos rumbo ahorita mismo a Yom Teruah, a Yom Teruah. Nosotros vamos para Yom Teruah, que es el séptimo mes del calendario hebreo, entre octubre y septiembre, ¿verdad? Septiembre y octubre. Pero miren esto que interesante, no lo pierdan de vista. Primer mes, Aviv. Segundo mes, Iyar. Y tercer mes, Sivan. Mes en donde se celebra Shavuot, según Levítico 23, 15 al 22. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, que lo acabamos de ver directamente de un calendario, usted lee ahora Éxodo capítulo 19, versículo 1, y miren lo que pasa. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí, este versículo 19 está preparando al pueblo. Mira qué dice el versículo 11 del capítulo 19. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El pueblo se estaba preparando para recibir la presencia del Eterno. El pueblo se estaba preparando para recibir la revelación del Eterno. Era un momento que marcaría la historia y marcó la historia hasta el día de hoy. Esa manifestación poderosa de Dios delante de todo su pueblo. Y en ese tiempo el pueblo recibe por medio de Moisés los mandamientos. Por eso cuando usted lee Levítico 20, Éxodo, ahí mismo, el próximo capítulo, que es el capítulo 20, ahí usted va a poder ver los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos fueron recibidos por Moshe
Y Moshe los transmitió al pueblo. El pueblo está recibiendo la manifestación, la revelación más grande que pueda existir en la humanidad. La palabra de Dios, su Torá, sus mandamientos. Y como bien les expliqué con el calendario hebreo, eso sucede en un tiempo en donde se celebra Shavuot. Por eso cuando usted mira que hace el pueblo de Yahudá, nuestros hermanos mayores judíos, en el tercer mes del calendario hebreo, ellos están celebrando la entrega de la Torá en el monte Sinai y lo hacen en la fiesta de Pentecostés, donde usted y yo, de este lado del mundo, celebramos la llenura del Ruach, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que me acompañe a Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos, capítulo 2. Un evento como la Torá y otro evento como el del Espíritu Santo llenando a los discípulos, ninguno invalida al otro. Ninguno deja de ser más importante que el otro. Ambos tienen la misma finalidad. Ambos eventos, tanto en el monte Sinaí como en el primer siglo con el Espíritu Santo llenando a los discípulos, ambos eventos tenían el mismo propósito: revelarle al pueblo la Torá de Yahweh, revelarle al pueblo las maravillas de Elohim. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 2, y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente reunidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba de qué hablase. Y estaban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Hecho este estruendo, se juntaba la multitud y estaban confusos, y cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestro propio idioma? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Fringia, de Panfilia, Egipto, de las regiones de África, más allá de los sirenes y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oíamos hablar en nuestra lengua materna las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos. Y habían otros que se burlaban. Pero estaban todos atónitos y escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Escuchaban la palabra de Dios, los hechos poderosos de Dios. Y cuando usted continúa leyendo, empieza Pedro a trazar linealmente una secuencia de eventos hasta Yeshua, Hamashiach, la muerte en la cruz y la resurrección. Trayendo el evangelio de restauración, trayendo el evangelio completo para aquellos que estaban lejos, para aquellos que necesitan salvación, para aquellos que necesitan un nuevo comienzo. En el primer siglo no era cualquier cosa escuchar de que un judío era Mesías y Salvador del mundo. Eso no era sencillo. Habiendo una diversidad de pensamientos, de religiones, de credos, de dioses mixtos en toda
esa cultura, no era nada eh, eh, fácil creer en que había un Mesías judío, salvador del mundo. Pero cuando los discípulos empezaban a trazar la palabra de Dios y a presentar a Yeshua HaMashiach como el único mediador entre Dios y los hombres, había muchos que creían y eran salvos y comenzaban a caminar en la palabra de Dios. Porque Dios trae libertad antes de dar instrucciones. Sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, del pecado, los trajo y caminaron. Eso fue como una primicia, pesa, la muerte del cordero, los dinteles pintados en sangre. Ese pueblo saliendo de Egipto, eso era una cosecha gigante. Eran primicias de Hashem, primicias para la libertad. Tres meses después, al tercer mes, en el monte Sinaí, después de haber sido liberados, reciben instrucción. Yeshua HaMashiach nos libertó, murió en Pesaj, trajo libertad, trajo perdón, trajo victoria sobre la muerte al tercer día cuando resucitó. Primicia de los resucitados. Y 3 meses después, 50 días después, Shavuot. Se presenta Yeshua, se presenta el plan de restauración para todas las naciones y se entrega los mandamientos e instrucciones al pueblo. El plan del Eterno no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Tiene el mismo propósito y la misma finalidad, que su pueblo se consagre, que su pueblo vuelva de las 4 esquinas de la tierra, reconozcan a Yeshua, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es el único que Yeshua, que el Padre ha establecido como mediador entre Dios y los hombres, que dio su vida hasta la muerte para pagar un precio que era tuyo y mío, y que a través de ese sacrificio podamos acercarnos al Padre y empezar a vivir una vida conforme a su voluntad. Las fiestas, amada familia, nos enseñan todo esto. Las fiestas son tiempos de regocijo, tiempos de comunión, tiempos de buscar la presencia del Padre juntos como congregación y celebrar todos los hechos poderosos, todas las maravillas que Hashem ha hecho por cada uno de nosotros. Así como este pueblo aquí en Hechos capítulo 2, que eran de todas partes de la tierra y escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Son las mismas maravillas que usted y yo proclamamos y celebramos cada festival, cada fiesta, cada tiempo establecido de Yahweh en su palabra. Así que, amada familia, es una invitación lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros. 3 veces al año, dice la Escritura, que se presenta todo varón delante del Padre. Si usted me acompaña a Deuteronomio, vamos a poder ver con más detenimiento. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 16. Versículo 16. Deuteronomio 16, 16. Y miren qué pasa aquí.
3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Yahweh. En el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, estamos hablando del tiempo de Pascua, panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, o sea, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot, la última fiesta. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh, tu Dios, te hubiere dado. ¿Para qué traer ofrendas delante de Yahweh? Porque es un tiempo de gozo y gratitud. Es un tiempo en donde damos las gracias al Todopoderoso por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros podemos también hablarle a los demás de las maravillas de Dios. Y cada fiesta es una oportunidad para poder presentarle a cada persona, a cada ser humano, a Yeshua, el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, el único mediador y salvador del mundo. 3 veces al año. De esto también nos habla Éxodo 34, si vamos un poquito más atrás, Éxodo 34, versículo 22. Éxodo 34, versículo 22, y con esto terminamos. 34, 22, dice así. También celebrarán la fiesta de las semanas, ya les expliqué que es Shavuot, Pentecostés, ¿verdad? La de las primicias de la siega de trigo, que es Shavuot, ¿verdad? Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es Sukkot. Y dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh, delante del Señor, Dios de Israel. 3 veces al año. Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, que se guarda por 7 días. En la fiesta de Shavuot, que es el tiempo de Bikurim, comenzando con Reshi Omer, 50 días después, fiesta de Pentecostés, Shavuot, y en las fiestas de otoño, terminando con Sukkot. Y vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana culminaremos este tema con las fiestas de otoño. Hablaremos de Yom Teruah, hablaremos de Yom HaKippurim y hablaremos de Sukkot, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón o la conmemoración del Día del Perdón y la fiesta de las cabañas, Sukkot. Todas ellas, amada familia, todas ellas tienen un cumplimiento profético en Yeshua, el cual estamos esperando. ¿Por qué? Porque ya estas fiestas que acabamos de estudiar ya tienen un cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Pesaj, Yeshua murió en Pesaj. Panes sin levadura, Yeshua limpió el pecado y la levadura es sinónimo de pecado. Limpió el pecado, limpió la maldad. Reshi Omer, lo que acabamos de hablar hoy, él se presenta ese domingo como la primicia de los resucitados. Y según la Torá, según el mandamiento escrito, ese domingo se presentaba las cosechas. Se presentaba la cosecha de cebada y de cebada, que se cosechaba en el tiempo de Pesaj y panes sin levadura. Es Yeshua mismo quien se presenta ese domingo como la primicia de los resucitados, y 50 días después desciende el Ruach, llena el Ruach a cada uno de los discípulos y empiezan a hablar las maravillas del Eterno. El Ruach, que es el consolador que Yeshua dijo que vendría después de él. Entonces ya estas fiestas de primavera, conocidas así, tienen un cumplimiento en Yeshua y estamos esperando el cumplimiento de las fiestas de otoño. La fiesta de las trompetas,
el regreso de Yeshua, la fiesta de Yom Kippur, el juicio final, el día del perdón, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de las bodas del Cordero, la fiesta de las cabañas, donde habitaremos con Él por la eternidad. Que el Eterno me les continúe bendiciendo. Espero que haya sido de gran edificación este pequeño estudio bíblico. Y nos vemos la próxima. Shalom, shalom.